Frases que trazan un camino, entretejidas con lecturas que diseminan espacios de sentido. Interlínea, cultura editorial. Espacios para separar y unir líneas de escritura, miradas y lenguaje, contenidos en ese objeto interminable que es el libro, alrededor del cual se construye día a día la cultura editorial. Interlínea es un lugar de encuentro entre profesionales, académicos y universitarios, producido desde la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenidos a Interlínea Cultura Editorial, un espacio radiofónico que busca a lo largo de sus emisiones contribuir a la construcción de la cultura editorial, convencidos que la vinculación con sus actores, sus vidas y su experiencia nos ofrecen visiones para que poco a poco comprendamos el mundo del libro y la lectura. Soy Sofía de la Mora Campos, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Acompáñenos aquí en Guam Radio 94.1 FM. El autor, el editor y el lector le dan sentido a la página, al texto, formas y contenidos que son atrapados por una caja, se convierten en un dibujo tipográfico en un fondo de papel. No es solo una mancha, es el recorrer de la mirada por colores y olores que son soportadas en lo que definimos como un libro. Estos actores, sujetos, agentes, su voz frente a su vida profesional permite entender la complejidad del quehacer editorial. En una primera etapa de este proyecto radiofónico se fueron colocando piezas que describen el proceso. Entrelazamos algunos con el análisis y la confrontación de ideas. Hoy daremos un entorno a este proceso, a ese objeto, al iniciar con una serie de entrevistas que hemos llamado historias de vida, y así justo impregnar y reconocer la importancia de las trayectorias como parte de ese contenido. Ejemplos, por así llamarlos, a seguir, y ellos han fortalecido distintos caminos del mundo editorial. Hoy los invitamos a escuchar, a mirar a una persona muy querida en el gremio, con un tono de voz que logra ver más allá del editor. Es una conversación breve pero suficiente para tener un acercamiento a su persona. Poco a poco iremos poniendo esos hilos de oro en este proyecto, haciendo que adquiera una dimensión de calidez. Joaquín Díez Canedo Flores, una historia para ser contada, un editor que está presente y tendrá todavía mucho que contar. Antes de pasar a su entrevista, no podemos dejar a un lado la posibilidad de escuchar un párrafo con la visión de un editor. ¿Cómo se veía en el medio? En un marco de contexto para este programa. Vayamos a nuestra sección en cursivas. Estamos en Interlínea Cultura Editorial. En cursivas, selección literaria de José Alfredo Reyes. Entrevista a Francisco Porrúa por Carles Álvarez Garriga, publicada en ABC, Es Cultura 2003. Había entre nosotros algo que era bastante común entonces, y que quizá aún no ha desaparecido del todo: la relación de amistad entre editor y autor. En otro tiempo, el editor era un hombre que no tenía mucho que hacer, y la edición era una ocupación de caballeros. En apariencia, no hacía más que publicar a un autor, pero casi siempre, esa publicación estaba acompañada por una amistad, por una relación privada. Eso está perdiéndose, evidentemente. Hoy, las editoriales tienen una relación impersonal con los autores, que son un producto más, el fabricante de un producto. Con Julio Cortázar hubo una relación de otro tipo. Para mí, porque fue casi cuando empecé a trabajar en Sudamericana. Fue la primera relación con un autor que resultó una relación verdaderamente de editor-autor, de una auténtica amistad, aunque epistolar sobre todo, porque nos veíamos muy poco. Las cartas de Julio son espléndidas.
tienen una peculiaridad poco conocida y que era la facilidad misma de Julio Cortázar. Se ponía a escribir y no paraba hasta el final. No se detenía en ningún momento a reflexionar o tachar una frase. En este sentido, esas cartas son muestra de un escritor de raíz profunda. Creo que es por mucho conocido la trayectoria que pueda tener Joaquín Díaz-Canedo, pero el día de hoy, en estos micrófonos de Interlínea, pues tener a viva voz, y no solamente por lo que se dice por ahí, sino en voz de él, cómo se fue haciendo un editor y cómo llegó a estar donde está y reconocido por muchos de nosotros. Pues bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí para que nos platiques de tu trayectoria como editor. Gracias, Sofía. Pues mira, la verdad es que para empezar mi trayectoria se confunde con la de mi papá, lo cual me favorece en términos de prestigio, pero yo llegué a la edición un poco involuntariamente, supongo que por estas cuestiones naturales de distanciarse de los padres, estos impulsos parricidas que reconoce el psicoanálisis. Yo estudié física, empecé a estudiar física en la Facultad de Ciencias. Me di cuenta que no era lo mío, más que por ninguna otra cosa, creo que por la constancia y la disciplina que requiere. Es decir, es muy celosa la física, no te permite hacer ninguna otra cosa. Y yo no tenía esa dedicación. Entonces, lo otro que yo sabía hacer, más o menos, era los rudimentos del oficio editorial, porque mi padre, de pronto, en lugar de darme algún dinero para gastar cuando yo era jovencito, muchacho, me daba a hacer algunas cosas. Me dio a hacer algunas portadas cuando, según yo, me interesaba hacer algunas. Estudié un curso de serigrafía, me daba unas portadas, me daba a leer galeras, me dio algún dictamen, ¿no? Entonces, pues yo tenía un poco nociones de cómo se trabaja editorialmente, y justamente en la Facultad de Ciencias salió una convocatoria porque necesitaban una persona para el departamento de publicaciones del departamento de matemáticas, donde hacían unas monografías, y hubo un concurso, y pues claro, yo era el único que conocía estos símbolos, que entonces eran como arcanos, para quitar una frase o poner negritas, o no, estos signos de marcaje tipográfico, ¿no? Entonces, por cierto que, si no me acuerdo mal, el que puso ese examen era no otro que Bernardo Ruiz. Ah, órale. Entonces yo Ajá. también creo que me favoreció Bernardo, pero el punto es que empecé a trabajar allí, y a partir de allí pues ya mi trayectoria pues ya me fue llevando por cuestiones editoriales. Trabajé ahí en el departamento de publicaciones de la Facultad de Ciencias, del departamento de matemáticas. Ahí eran todavía estas Composer, que era una máquina IBM que ya guardaba en la memoria un renglón, y cuando lo terminabas de escribir, a la hora del retorno de carro lo ponía con una margarita, con una cinta, ¿no? Hagamos una pausa para escuchar a Bernardo Ruiz, escritor y editor, a quien invitamos para que nos escribiera algo sobre Joaquín Díaz-Canedo Flores. Se afirmaba respecto al padre de Joaquín Díaz-Canedo Flores que su obra maestra editorial fue su catálogo. Conforme el tiempo pasa, ese acerto crece en reconocimiento. No es sencillo hablar de la biografía de un editor contemporáneo en México. Por lo general, su actividad editorial para diversas casas tiene un ciclo de vida. La mayoría de los editores se hacen por tradición familiar o por contagio, a través del aprendizaje en editoriales del proceso propio que se da en cada una de ellas, de escuelas de la vida y del oficio. Pero es raro aquel que tenga una vida aventurera como la de Benvenuto Cellini. Los editores, como la mayor parte de los escritores, son gente dedicada a su oficio a fin de procurarse techo y comida. Creo que la excepción son los escritores corresponsales de guerra, o tipos como el viejo Hemingway, o brillantes administradores como el poeta norteamericano Wallace Stevens. Para quienes tratábamos a la familia Díaz-Canedo, al menos en los brindis de fin de año, parecía claro que Joaquín no sería editor, sino físico, ya que era alumno de la Facultad de Ciencias de la UNAM. De entre los hijos de don Joaquín,
La apuesta iba más hacia Aurora, su hermana, a quien veíamos en filosofía y letras, y era una talentosa crítica e investigadora desde muy joven. En la calle de Tabasco, donde estaba la editorial, solo destacaba la presencia de don Joaquín y el siempre cortés Bernardo Giner de los Ríos, quien no paraba de fumar y comentar acerca de los detalles de los libros en prensa. Supimos que esa escena cambiaría cuando en la presentación de Cámara Lúcida de Salvador Elizondo, el viejo Díez Canedo anunció la fusión de su editorial con el Grupo Planeta. El libro ostenta en su portada los dos grandes sellos editoriales. Ocupan la tercera parte del espacio. El año 1983. El lugar, el restaurante San Angelín. En tanto, el joven Díez Canedo había dejado física y pasó a estudiar en el Colmex y trabajaba en Ediza, que nunca supe bien a bien cuál era su línea editorial. Luego pasó a Mortiz Planeta, ya que su padre había dejado la empresa. Joaquín el joven, más tarde, al parpadear los 80, comenzó a relacionarse estrechamente con mi generación. En particular cuando Vicente Leñero, Rafael Ramírez Heredia y David Martín del Campo lo invitaron a las comidas que teníamos en la bodega, en tanto escribíamos la que es aún la única novela colectiva mexicana a 11 manos, El hombre equivocado. Joaquín, con seriedad, se ofreció a apadrinarnos en paquete, y cumplió. Nunca dudó nadie de su capacidad o habilidad como editor, pero quienes trataron a su padre querían que fuera un clon de su estilo, lo cual era pura nostalgia. Joaquín ni siquiera fuma. Con mi generación también era claro y directo, y como siempre había sido en Mortiz, según lo dice la tradición, cuando daba el sí, el libro aparecía. Ciertamente Graciela, su esposa, y Virginia, la mía, son egresadas de la Facultad de Ciencias y buenas amigas, pero no creo que eso influyera para que me publicara. A mí me llamó más bien la atención el detalle de que fuera Roberto Bravo quien llevara a los caminos del hotel, mi segunda novela, a Joaquín, y después, en una comida en casa del propio Roberto, a la hora del café, me dijera el editor: me gustó tu novela, aunque sé que no será un bestseller, pero voy a publicarla. Y hasta donde recuerdo, es la única ocasión en que alguno de mis editores se ha preocupado incluso por estar en la presentación, lo que agradeceré siempre. Mera impresión mía, Mortiz le gustaba y no le gustaba a Joaquín. Cuando salió de ahí, tras 10 años de trabajo, ya estaba más que afilado. Ser editor es lo suyo, y así lo fue demostrando en diversos espacios donde continuó con su profesión. De modo que cuando llegó al Fondo de Cultura Económica en 2001, los escritores de literatura cantamos aleluyas, porque Joaquín sabía de otros matices que no eran necesariamente los de gestiones anteriores. Alichu Macero y Martí Soler, antiguos camaradas de su padre, pudieron con él sentirse a sus anchas, si bien no era el director general, lo cual se notó después, cuando debió optar por la sana distancia de Consuelo Sáizar y pasar una temporada en la Universidad Veracruzana como noble opción. Pero desgastaba mucho la relación con su familia por la distancia y porque la actividad de un editor es incesante. De ahí que su nombramiento como director general fue un reconocimiento a su trayectoria y a su capacidad. Lo hizo con particular talento, ya que tuvo directamente bajo su responsabilidad la editorial de más renombre y alcance del país. Por ello, al término de su gestión, lo admiré más, porque le había gustado lo que había hecho, me dijo, y que ahora la responsabilidad de Comisa la iba a desempeñar con toda su energía y entusiasmo, y sé que así será. Le agradezco enormemente a Bernardo Ruiz por contribuir a este programa dedicado a Joaquín Díez Canedo. Sigamos con la entrevista. Lo interrumpimos cuando nos contaba de cuando trabajó en el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ciencias del Departamento de Matemáticas. Entonces, pero todavía había que, se imprimía esto con un multilit, que era un offset, digamos, de alto rendimiento, de alto volumen, y de todas maneras había que picar los esténciles. Entonces todavía había unas chicas que eran las capturistas, que eran las que picaban los esténciles, copiando ya lo que hacíamos nosotros. Después de allí me invitó a trabajar una arquitecta, Margarita Chávez de Caso, que trabajaba en el Colegio de Arquitectos, y estuve trabajando en la revista que publicaba el colegio, que se llama Arquitectura y Sociedad, de la cual era muy entusiasta Margarita, que siempre fue muy dedicada, digamos, a proyectos de cultura alrededor de la arquitectura, y ahí me encargaba yo
también de revisar las colaboraciones, de hacer un poco la guarnición, digamos, de notas de reportaje, ¿no? Y de pasar un poco revista arreglar todas las cosas, ilustrarlas. Había un diseñador muy bueno que se llama Pablo Caso, que se ha distanciado del diseño, pero entonces trabajamos juntos. Entonces, acomodar ilustraciones, redactar pies de foto, hacer la revista, pues, ¿no? Y al mismo tiempo también me invitó a colaborar en la Sociedad de Arquitectos Mexicanos como cronista. Estaba don Mario Pani, el presidente claro. de la sociedad. Ajá. Y entonces ahí un arquitecto exponía lo que estaba haciendo, alguna obra, algún edificio, o en general algunas de sus ideas, de su trayectoria. Y entonces yo tomaba notas y hacía un texto para una separata que se publica en la revista. Uno de los placeres del papel y la tinta es el poder manipularlos. Los que han aprendido el quehacer editorial lidiando con un contacto físico les ha permitido tener ese contacto corporal en donde se ponen en juego una serie de expresiones artísticas, creativas e intelectuales. Joaquín nos habla de una trayectoria disciplinaria que entrelaza y le da forma con el pretexto de la edición. Ahí es donde se evidencia cómo la historia y la profesión se va haciendo al caminar, y lo importante es saber aprovechar lo que se va presentando, estar atento y sentir curiosidad. Sigamos escuchando. Después de allí trabajé en una empresa, me invitó a trabajar un hijo de Víctor Seix, del fundador de la editorial Seix Barral, porque ellos habían hecho aquí una empresa que se llamaba Difusora Internacional, que hacía unos libros de unos anuarios. Es decir, la idea de manera muy concisa era recoger todo lo que había ocurrido en el año que podía ser motivo de nostalgia o de recuerdo años más tarde. Era ver un año como desde el futuro, ¿no? Lo que se te iba a quedar marcado, de todo, de política, de espectáculos, de ciencia, de catástrofes naturales o grandes accidentes, de cuestiones del mundo del espectáculo. Entonces la idea era hacer un álbum que al cabo de un tiempo volvieras y allí hubieses insertado tus recuerdos personales. Entonces también había que encargar la redacción de artículos. Entonces toda la parte internacional era más o menos la misma, y todo aquello que era de interés muy estrictamente local en España, yo lo cambiaba por cosas que tenían interés en México. Y entonces, además de hacer esta tarea editorial y buscar fotografía de prensa en los archivos de los periódicos, por ejemplo, en las revistas o en los bancos de fotos que entonces empezaba a ver y que eran muy caros y muy complicados de manejar, sobre todo desde México, pero que también es otra experiencia editorial, digamos. Ahora es muy sencillo eso con el internet. Y de pues tener un equipo de redactores, no muy grande, pero entonces, por ejemplo, trabajaba para la revista Sergio González Rodríguez, que hacía unos muy buenos artículos, o Alberto Román, y los prólogos nos hacía Monsiváis. Yo siempre decía, a ver, ¿quién puede bien hacer una cosa sobre lo que pasa un año en la vida de México? Pues obviamente un candidato idóneo para eso era Carlos, ¿no? Papel, tinta, color, contacto con proyectos, con intereses personales, vinculaciones profesionales, vida con oportunidades intelectuales, una construcción disciplinar desde la física hasta la expresión artística. Su transitar le permite visualizar este mundo tan complejo que lo ha nutrido de muchos saberes y experiencias en su trayectoria, una vida que lo construye por sí solo, y por ello la relación con su padre logra consolidarse de forma creativa y profesional. Hereda su nombre y el apego a las letras. Joaquín Díez Canedo, padre, considerado como el pilar de la edición de la literatura en México, funda y consolida la conocida editorial Joaquín Mortis, fundada en 1962. El nombre proviene de la contracción del seudónimo Joaquín M. Ortiz, que utilizaba para escribirle a su madre en España en la época del franquismo. Este editorial dio un gran impulso a los escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX como Octavio Paz, José Agustín, Elena Garro, Jorge Ibargüengoitia, Vicente Leñero y Rosario Castellanos. Sigamos con nuestra entrevista. Y de ahí entré a trabajar con mi padre en Joaquín Mortiz en el 87, y bueno, a ocuparme, digamos, ya de una editorial más o menos mainstream y del trabajo editorial, tanto de trámite de originales, es decir, bueno, de los autores famosos, muy reconocidos, muy comerciales, hasta los autores nuevos, desconocidos, jóvenes. Entonces, bueno, dar lectura o recabar informes de lectura de todos sus libros, determinar cuáles podían integrarse a un programa editorial, de qué tamaño podía ser el programa editorial, cómo se balanceaba el programa editorial entre las distintas colecciones que tenía Mortiz, entre la literatura y el ensayo, entre el volador y novelistas contemporáneos, cuántos libros de poesía publicar,
cómo hacerles el espacio a los autores importantes de la casa que ya tenían un libro nuevo, pero sin cerrárselo del todo a algunas nuevas promesas, como se dice entonces. Y además también encontrar como un modus vivendi dentro de un grupo muy grande, porque Mortiz desde el 83 era parte del Grupo Planeta. Entonces ya, digamos, mis libros eran pues uno de los muchísimos sellos que Planeta manejaba en el mercado, entre otros pues Seix Barral, el propio sello Planeta. Entonces empezaba Temas de Hoy, Ariel, Ediciones Destino. Bueno, debe haber sido ya entonces una veintena de sellos editoriales, y pues yo tenía que partir algunas lanzas por el mío con el área comercial, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces también era una tarea interesante, pues tú mismo tratar de defender tu programa ante una fuerza de ventas que tenía opciones como las de JJ Benítez o en fin, o libros contratados en España de autores ya muy reconocidos, ¿no? Entonces esa fue otra experiencia interesante. Desde el punto de vista técnico de producción, se seguían las galeras estas, ya impresas en computador, en papel fotográfico, donde tenías que pegar además los líneas de corrección encima, ¿no? Y entonces, claro, es curioso porque allí había una tradición de trabajo editorial que descansaba en la tecnología del linotipo, y que fue migrando, digamos, hacia las nuevas tecnologías, pero perdiendo parte de sus aseguramiento de la calidad, como se diría ahora, ¿no? Entonces se producían los mismos errores, pero además había otros errores mucho más graves, digamos, ¿no? Y eso todavía se potenció más con la edición digital, totalmente. Ahí, por ejemplo, ya empezamos a hacer algunos libros. Ya empecé yo, por ejemplo, ya como era, para empezar, también hay que recordar que la PC IBM es del 81, o sea, no había pasado tampoco mucho tiempo. O sea, había pocas máquinas, había estas grandes IBMs para todo el trabajo de facturación y administrativo, pero no para el trabajo editorial. El trabajo editorial se hacía en computadoras PC. Las Macs, pues también yo creo que la clásica es del 84, me parece, ¿no? Entonces en 87 me tocó ya empezar a trabajar el Ventura Publisher, que era de Xerox, que se trabajaba en las PCs, y que la verdad ya era un programa muy interesante, ¿no? Era realmente muy padre, muy entretenido, con muchas posibilidades, ¿no? Y luego de allí estuve hasta el 93. Yo me parece que apenas empezaban a hacer algunos libros digitales en 93, pero yo creo que no, yo creo que todavía cuando salí se seguía imprimiendo en galeras pegadas sobre papel. Y de 94 a 97 estuve más o menos de freelance, y una de las cosas que me tocó hacer, bueno, una de las cosas que hice fue comprarme una computadora, y me compré una Mac, y me compré ese famosísimo programa de diseño que fue un poco el estándar hasta, pues, que es 5 o 6 años atrás, que era el Quark Express. Sí. Entonces ese era un programa de formación, de puesta en página, como dirían los españoles, o de layout, muy afín a los modos de pensar el diseño editorial normal, digamos, ¿no? Entonces, digamos, allí también de haber hecho yo también alguna vez una formación en cartones, también yo mismo pegando las cosas y haciendo para un libro de Ricardo Martínez, un libro de arte que imprimimos en Estados Unidos, pues a tener este instrumento tan poderoso, pues realmente era notable, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, salió el gran programa de manipulación para imágenes digitales, que es el Photoshop, que sigue siendo el estándar, y realmente es un programa también muy poderoso para hacer ilustración e imagen digital. El escalamiento profesional se hace evidente. La experiencia cotidiana en varios de los procesos permiten que la visión como editor lo lleven a realizar propuestas editoriales que se ven proyectadas hasta el día de hoy. Es en un día a día que se va aprovechando sin dejar de asumir las condiciones de la tecnología, las demandas de expresión y de lectura y la visión con una industria editorial mexicana. Después entré a trabajar al Grupo Patria. Allí me tocó otra experiencia muy interesante editorial, que es contratar libros en el extranjero, comprar derechos para publicar libros, en este caso de texto universitario de negocios. Yo estaba justamente a cargo de la división, digamos, se llama Gerencia Editorial de Libros de Texto y Desarrollo Profesional. Libros de texto universitario y desarrollo profesional. Entonces eran estos libros de economía para las carreras generales, para los troncos comunes de administración y de economía y de
contaduría, física para las ingenierías, y pues ahí también había que hacer un programa, cumplir un presupuesto de ventas, convencer a los vendedores de que el libro era bueno, entender, yendo a visitar a los profesores universitarios, más o menos cuál es la orientación en los distintos sistemas, en la UNAM, en el TEC, en la Panamericana, en la UAM, pues cuáles eran sus sistemas para ver qué libros les acomodaban, qué libros usaban, qué de mejor les podías ofrecer. También era una cosa como de investigación editorial y luego de marketing, también importante, ¿no? De allí estuve un tiempo en la UNAM, pero me tocó la huelga, cuando estaba José Ignacio Echeverría como director de publicaciones y fomento. De la huelga me invitó a trabajar con él Enrique Krause, estuve en CLIA un par de años, ahí empecé a encargarme un poco de la producción de fascículos que hacía Editorial Clio, que era entre revista fascículo, en revistas, fascículos de 80 páginas. Ahí también tuve algunas otras incursiones. Por ejemplo, nunca me había tocado buscar proveedores de rotativa, entonces me enteré un poco cómo era el tema de las rotativas, ¿no? Y de ahí ya entré al fondo, ¿no? En fondo entré en primera producción, que también me tocó un poco hacerme cargo de la imprenta del fondo. En producción tenía o tiene todavía asignado el almacén, nunca había tenido almacén, sobre todo tan grande como el del fondo, que tiene ya, pues desplaza 2 millones de libros al año, un poco más, 2,5 millones de libros al año. Y tiene además 5,000 títulos vivos, ¿no? Entonces también muy interesante la experiencia. La imprenta estaba contigua, entonces también, por ejemplo, a sugerencia mía fue como se incorporó a la imprenta del fondo el equipo de Computer to Plate, es decir, ya no usar negativos para el proceso de impresión, sino pasar directamente de la computadora a través de una cosa que se llama RIP a hacer las láminas para las prensas, ¿no? Y bueno, pues ahí más o menos terminó mi tema técnico. Ahora en Conalitec que estoy, pues claro, esto se multiplica por 100, ¿verdad? Porque en el fondo hacíamos más o menos 2 millones de libros al año y ahora hacemos más de 200 millones de libros al año. Tengo que ver con toda la planta gráfica nacional, tengo que ver con almacenes muy grandes y con, pues, coordinar, primero aprender, ¿verdad? Desde luego la gente que estaba ahí ya lo hacía muy bien. Yo lo que he hecho casi hasta ahora es aprender cómo se hace, cómo lo hacen ellos y ver en todo caso qué se puede mejorar, pero coordinar también la logística y distribución de 240 millones de libros, ¿no? Sí, yo creo que esto de hacer a mano las cosas también nos lleva a entender mejor el hoy de lo electrónico y de lo digital, porque sabemos qué hay detrás, ¿no? Y bueno, hay carreras, conozco la de arquitectura, que el primer año les dejan hacer los planos a mano, ¿no? A pie, sí, ¿no? Porque si no... y tus escuadras. Exacto, yo creo que todo mundo debería de pasar por este proceso de aprendizaje y bueno, pues lamentablemente el tiempo nos ganó, y pues seguiremos adelante. Creo que esto nos permitirá ir fincando otra pieza dentro del programa de Interlínea, y además justo acabas de entrelazar gran parte de los conceptos e ideas que estamos manejando en el programa, y creo que para el público Radio Escucha le va a ser ya muy familiar todos los términos y conceptos que trajiste el día de hoy a esta mesa. Muchas gracias. La vida de un editor lleva consigo la historia misma de los diferentes procesos, cambios y fortalecimientos de la construcción de un libro, así como el encuentro con múltiples y grandes personajes entre colegas y escritores que día a día contribuyen a la cultura editorial. Joaquín Díez Canedo Flores, a quien le agradezco enormemente su presencia, su sonrisa, su disponibilidad para estar con nosotros, una persona cálida y transparente. Deseamos que esta entrevista haya trasladado a algunos a sus recuerdos, rincones y lugares apartados de su propia historia y a la que se escribe por el caminar de nuestros actores en torno al libro. Habrá otras voces, otras vidas en este espacio radiofónico con personajes claves del quehacer editorial y de la escritura, y que serán contadas para ser escuchadas. Soy Sofía de la Mora y los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Esto fue Interlínea, Cultura Editorial, una producción de la Unidad Xochimilco para la Universidad Autónoma Metropolitana y UAM Radio 94.1 FM. Los invitamos a visitar nuestra página web
http://clon.wam.mx/interlínea, donde podrán encontrar el podcast del programa y hacer comentarios y sugerencias. También nos pueden encontrar en Facebook como Interlínea Cultura Editorial. En esta emisión participaron Sofía de la Mora, Donato Domínguez, Daniela Páez, Eduardo Mondragón, Laura Contreras, Karen Cuevas y Beatriz Murillo.